Amén. Dios me los bendiga a todos. Un saludo a todos. Le damos gracias que nuevamente en un martes podemos nosotros reunirnos para estudiar la palabra de Dios un poquito y también nosotros adorar a Dios. Le damos gracias a Dios que por este medio nosotros nos podemos juntos reunir para adorar a Dios. Vamos nosotros a orar, pero antes de orar, yo quiero que usted vaya buscando en su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 4. Hay una porción bíblica en 2 de Corintios, capítulo 4, que a mí me fascina, de verdad. Me fascina continuamente visitar. En mi vida personal me gusta leer. Hay ciertas escrituras que yo hallo de mucha bendición. Así como en Salmo 23:1, ¿verdad? Yo a mí, pastor, no me falta seguido, me gusta leerlo. Pero en 2 de Corintios, capítulo 4, me gusta leerlo porque es donde me doy de cuenta que Pablo, siendo un hombre de Dios muy usado, se sintió como muchos de nosotros a veces nos sentimos. Se sentía abrumado por todo lo que le estaba sucediendo en la vida. Pero vaya conmigo, 2 de Corintios, capítulo 4. Ya casi estaba arrancando yo a predicar. Y 2 de Corintios capítulo 4. Mientras usted busca eso, vamos a orar y entonamos un himno. 2 de Corintios capítulo 4. Un saludo a todos los que se van conectando. Amén. Bienvenido. Un abrazo para todos mis amigos, hermanos, compañeros en el ministerio, colaboradores, usted sabe. En fin, pastores, amigos míos y hermanos en Cristo, amigos, deseo que en este día nos podamos nosotros deleitar en la palabra de Dios. No en mis palabras, amén, en las palabras de Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, nos acercamos nuevamente ante tu presencia, dándote gracias por todas las bendiciones. En este día le pedimos que tú nos concedas sabiduría, entendimiento y la habilidad de comprender tu palabra y aplicarlo a nuestras vidas. Padre, permite que nosotros entendamos tu perfecta voluntad al leerla. Suplicamos así tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, segunda de Corintios capítulo 4, que lo leemos. 2 de Corintios capítulo 4 y ya mismo vamos a estar leyendo desde el 1 hasta el 9, pero en realidad me quiero enfocar en los últimos 3 versos, 7, 8 y 9, es donde encontramos a Pablo hablando, amén. Vamos a entonar ese himno que dice Jehová, Nahum 1:7, porque Jehová es bueno y su misericordia es para siempre, y la Biblia nos dice que Él conoce a los que verdaderamente en Él confían. Esto es algo bien importante. Hace como un mes atrás nosotros reflexionamos en esa palabra, pero hoy lo vamos a entonar nuevamente. Mientras vaya buscando en 2 de Corintios capítulo 4. Porque Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y del dolor, porque Él conoce a los que en Él confían. Porque Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y del dolor, porque Él conoce a los que en Él confían. Porque Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y del dolor, porque Él conoce a los que en Él confían. Porque Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y del dolor, porque Él conoce a los que en Él confían. Porque Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y del dolor, porque Él conoce a los que en Él confían. Una vez más, porque Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y del dolor, porque Él conoce a los que en Él confían. Porque
porque Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y del dolor, porque Él conoce a los que en Él confían. Amén, gloria a Dios, amén. Bueno, le damos gracias a Dios por su buena palabra. Ese himno se saca de Nahum capítulo 1, verso 7, donde de verdad nosotros nos podemos refugiar en versos como ese, que nosotros podemos recordarnos que te servimos un Dios que siempre está al pendiente de cada uno de nosotros. Bien, vamos ahora a 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4 es donde nos vamos a enfocar. 2 de Corintios capítulo 4. Lo hemos visto en otras ocasiones, pero yo en mi corazón estaba este verso. Ya tengo un tiempecito meditando en algunas de las palabras que el apóstol Pablo compartía, pero vamos a leerlo. 2 de Corintios capítulo 4, amén. You got it, 2 Corinthians chapter 4. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Continuamente el apóstol Pablo tenía algo seguro, que todo lo que nosotros tenemos, tenía él en aquel entonces, y tenemos nosotros. Es bueno siempre recordarnos de darle siempre la gloria a Dios, en todo lo que nosotros tenemos. El 2 dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Esto es lo otro que es bien importante, que nosotros no solamente reconocemos que es de parte de Dios que recibimos todo, sino que nosotros vemos en el verso 2 algo que nosotros tenemos que hacer. La bendición de Dios viene automático después que nosotros depositamos nuestra fe en Él. Pero mira lo otro, dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. En este verso 2 nos dice que el apóstol Pablo reconocía que hay una parte que tenemos que ser nosotros, que nosotros, cada uno de nosotros tenemos que renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso. Y uno puede a veces decir, bueno, ¿cómo yo sé lo que es vergonzoso? ¿Cómo puedo saber lo que no le agrada a Dios? Si tú tienes que hacer algo en lo oculto, a menos que sea una sorpresa para mí, amén, amén. No, si usted tiene la costumbre de nosotros, un niño, ¿quién le enseña a un niño a robar? ¿Quién le enseña a un niño a levantarse cuando tú estás dormido y buscar unos dulces que ya le han dicho que no se coma? Por eso es que lo hacen oculto. Cuando usted mira la mayor parte de las cosas que son vergonzosas, aunque ya estamos viviendo en una sociedad, vivimos en una sociedad que moralmente hacen las cosas a plena luz del día. Pero normalmente cuando es usted solamente, usted sabe que usted se esconde para hacer cosas malas. Bueno, eso es lo que usted tiene que renunciar, lo oculto. ¿Y por qué lo hace en lo oculto? Porque usted sabe que si llega alguien y le alumbra una luz, cuando usted está haciendo algo que no es agradable a Dios, eso es para usted de vergüenza. Amén. Usted se puede imaginar cómo un papá se sentiría si cuando él va a robar algo, toda la familia se da de cuenta, se siente avergonzado. Yo el otro día estaba viendo un video de una muchacha que estaba en el mall y cuando le encontraron robando, ella lo decía que no era cierto, pero cuando le enseñaron el video, ¿qué puede ser uno? Se siente avergonzado. Por eso es que cuando uno lo hace o escondida o en lo oculto, uno no trata de hacerlo abiertamente. Bueno, hay personas que ya abiertamente, desafortunadamente, lo hacen, ¿verdad? Llegan a unos niveles, desafortunadamente, que perdieron toda sensibilidad. Pero normalmente, cuando uno hace algo, uno miente y fabrica la mentira aquí, en lo oculto. You gotta watch out. Usted tiene que tener cuidado de uno mismo. Y Pablo dice, mira, todo depende de la misericordia de Dios lo que tenemos. Pero también nosotros nos damos de cuenta en el verso 2 que él dice, antes bien renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia. Usted sabe que las personas que hacen maldad, yo a veces, no es que me admiro y quiero imitarlo, sino que me admiro de cómo una persona puede despertar y ya tiene desde la mañana fabricando cómo va a ser una maldad. Por eso es que la Biblia nos dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y
y dice dentro de las cosas que aborrece Jehová, los pensamientos, los que tienen pensamientos inicuos y los pies presurosos a hacer mal. Porque hay personas que desde que se levantan, están pensando cómo puede salir con la suya. Pero nosotros vemos que en Pablo, él recordaba todo. Dice, nosotros bien renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso. Cualquiera puede ser algo vergonzoso en lo oculto hacemos muchas cosas, ¿verdad? Hay personas que cometen adulterio, fornicación y lo hacen en lo oculto. Y nosotros como creyentes, conocedores de la palabra, tenemos que renunciar todas esas cosas que no le agradan a Dios. Todo. Robar, mentir, cometer adulterio. Pero hay tantas otras cosas que nosotros... hay a veces que como creyentes hasta pensamos, ¿qué excusa voy a inventarme hoy para no ir al culto? Eso es vergonzoso y lo hacemos en lo oculto. Amén. Bueno, no estoy juzgando a nadie, solamente le estoy diciendo, porque a veces nosotros decimos, hoy no tengo deseo de ir al servicio, a la escuela bíblica o el culto de oración y decimos, voy a inventarme una buena excusa para no ir. Eso es algo vergonzoso que usted hace en lo oculto. Bueno, son cosas que usted puede decir son pequeñeces, pero hasta robar una uva, amén, de la tienda. Y si uno se quiere, y lo peor que lo justificamos. Pero Pablo nos recuerda, dice, antes bien renunciamos lo oculto y lo vergonzoso. Saludos a todos los que se están conectando ahí. Amén, mis amigos. Amén. Dice, no andando con astucias, porque en verdad el hombre, Dios nos dio un cerebro y la habilidad de pensar, de hablar y nosotros hacer, y uno dice, tratamos de salió con la suya, pero en verdad al ojo de Dios nadie se esconde, y que con astucia nosotros planeamos hacer maldades, pero Dios desea que usemos nuestra mente y nuestra sabiduría y nuestra inteligencia para hacer las cosas que a Él le agrada, porque ¿para qué seguir haciendo lo vergonzoso? Amén. ¿Para qué hacer las cosas en lo oculto? Antes bien, mire, nosotros la Biblia nos dice que los que andan en tinieblas no vienen a la luz para que sus obras no sean conocidas. Pero nosotros ahora andamos en luz y deseamos andar bien con Dios. Bueno, los que quieren agradar a Dios y quieren su bendición. I want God's blessing. Yo quiero la bendición de Dios. I don't know about you, but I want it. I need it. Amen. Yo lo necesito. Bueno, vamos a seguir porque son los versos donde quiero llegar. El verso 3. Vamos al verso 3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Usted sabe que el enemigo hace todo lo posible por mantener la mente de uno en oscuridad. Por eso es que cuando hablamos de la luz, no solamente hablamos de hacer cosas buenas, pero usted sabe que aún las tinieblas, cuando se habla de las tinieblas, oscuridad, se habla también de ignorancia. Y el enemigo ama de que nosotros como seres humanos no conozcamos a Dios. Dios no quiere que andemos en lo oculto. Dios no quiere que solamente el ser humano exista. Él quiere la Biblia nos dice una y otra vez que todo lo que nosotros vemos aquí, Dios lo hizo con el deseo de que disfrutemos el aire que respiramos, disfrutemos al ver la playa, disfrutemos los ríos. No, Dios no desea que el ser humano viva su vida en lo oculto. No, Dios todo lo hizo desde el principio. La Biblia dice que todo lo hizo bueno para que lo disfrutemos. Y Él desea que tú y yo disfrutemos de todo. Entonces, nosotros vemos que hay una obra que hace el enemigo, que es de mantener a las personas en oscuridad y tienen su mente entenebrecida. Mira cómo dice el verso aquí. Amén. Porque el verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. El evangelio trae luz, ¿sabía usted? Y cuando nosotros llegamos a conocer este evangelio, nos dimos de cuenta lo bueno que es este evangelio para nosotros y para los que están en el mundo. Por eso que deseamos que nuestros familiares, nuestros amigos se conviertan, porque pueden disfrutar de la luz que hoy nosotros tenemos. El evangelio trae luz, amén, porque es verdad. La verdad te ayuda a entender
La verdad te ayuda a entender lo que tú estás haciendo que no le agrada a Dios y te ayuda a entender lo que las cosas que sí le agrada a Dios. O sea, que trae luz, y lo importante que está en usted. Usted puede vivir en la oscuridad tropezando de un montón de cosas, pero cuando viene la luz, te decía, bueno, yo nunca había visto eso. Claro, porque no había luz. Cuando hay la luz del día o la luz de un foco, usted prende la luz, usted se da cuenta de qué cosas usted tiene que evitar. Y eso es lo mismo que hace el Evangelio. El Evangelio viene a traer luz en la vida de cada uno de nosotros. Pero el enemigo, la verdad, quiere traer las personas en ignorancia, quiere que las personas permanezcan en ignorancia en cuanto al Evangelio. Pero ahí es donde venimos usted y yo. That's where me and you come in, amen. Porque nosotros queremos, a la luz de la Escritura, viste, el Evangelio, nosotros queremos enseñarle a las personas cómo vivir una vida piadosamente y que le agrada a Dios. Porque cuando vivimos conforme le agrada a Dios, entonces somos bendecidos. We are blessed. Cuando nosotros vivimos una vida que le agrada a Dios, recibimos la bendición de Dios. Ok, let's keep going, amen. Porque quiero llegar a los versos importantes. Bueno, todos son importantes. Déjenme retracto por un momento. Todos estos versos son importantes. No hay uno mejor que otro. Amen. Verso 5. Porque no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Estoy en 2 de Corintios capítulo 4, verso 5. El verso 6. 2 de Corintios capítulo 4, verso 6. Verse 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que le resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mire, no fuimos nosotros, no es que algunos de nosotros nacimos más inteligentes que otros y llegamos a comprender lo de Dios y otros están en plena ignorancia y no tienen la capacidad. No, es que por un momento Dios quiso que nosotros viéramos su luz y la entendiéramos. ¿Y qué es esa luz? Y llegamos a decir, ay, eso es Dios. Y permitió que nosotros, nuestro conocimiento se abriera y comprendiéramos lo que es. Mire lo que dice aquí este verso. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. No fuimos nosotros mismos. If it wasn't for God, si no hubiera sido por Dios, ¿cómo lo cantamos? Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Entonces todo depende de Él. Si no hubiera sido de que un día, el apóstol Pablo dice de una manera maravillosa, dice, y cuando le pareció a Jehová, amen, cuando le pareció a Dios. Qué bonito es nosotros poder decir, como Pablo, cuando yo andaba en tinieblas, pero cuando le pareció a Dios que yo conociera este evangelio, que yo conociera la luz, deje de decirle, todo cambió. Everything changed, todo cambió cuando yo vine y pude conocer al Dios que me trajo luz. All right, let's keep going. Mire el 7. El 7 hace un poquito de cambio donde ahora dice viviendo por fe. Pero yo quería que desde el principio nos diéramos de cuenta que Pablo, en muchas cosas en sus pensamientos, él tenía la habilidad, igual que David, de expresar muchas cosas. Amén. Y nosotros cuando lo leemos podemos decir, en muchas cosas Pablo es muy similar a nosotros. Claro que él se destacaba por el ministerio y los éxitos que él tenía. Bueno, pero eso es otra cosa. El 7, mira el verso 7. Estoy en 2 de Corintios, capítulo 4, verse 7. Bien, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Nos ayuda a recordar de la humanidad. Este tesoro. Y usted se tiene que ver como una persona que hoy tiene un tesoro. Los creyentes, nosotros debemos de darnos cuenta que tenemos la bendición de Dios en nuestra vida. Si Él nos dio luz, amén, si nos dio luz, nos dio este evangelio, nos dio la oportunidad de nosotros compartir el evangelio. Mire lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nos demos de cuenta que tenemos un tesoro en vaso de barro. ¿El tesoro de qué? El tesoro es suyo. No, el tesoro no viene de ti. Es suyo ahora, pero no viene de usted. No es por su conocimiento, no es por su educación, no es por su inteligencia, no es por los músculos o los molleros que usted tiene, none of that, amen. No es por el buen apellido, no. El tesoro que ahora tenemos es el mismo evangelio, es la bendición de Dios que reposa sobre nosotros. Miren lo que dice el 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro.
algo de mucho valor que puede estar en algo que no tiene mucho valor. Y eso es lo que es el Evangelio en nuestras vidas. Amén. El Evangelio en nuestras vidas. No te estoy diciendo que usted no vale nada, pero vale mucho más ahora usted, porque está el Evangelio en usted, porque los seres humanos valemos mucho, porque Dios cuidadosamente nos hizo, amén. Nos formó, nos dio inteligencia. Si por ahí hay alguien que piensa que usted no es mucho, debe decirle que según la Biblia usted es mucho. Usted es mucho y vale mucho. Aunque otros digan que tú eres insignificante, que no eres inteligente. Bueno, eso es en comparación a ellos. Eso es en comparación a ellos. Pero según la Biblia dice que todo lo que hizo Dios lo hizo bueno. Everything. El 7, vuelvo y repito el 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mire cómo lo dice, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo que tú y yo portamos como creyentes no es debido a usted, sino que viene de Dios. Ese es un tesoro. Dios a nosotros nos ha dado tantas bendiciones. Cuando tú te pones a pensar lo que éramos muchos de nosotros, teníamos una mente dañada, a no decir podrida. Amen. It was wasted. Amen. ¿Pero por qué? Porque el enemigo desafortunadamente nos tenía cegado. Amén. Pero qué bueno ahora que Dios cambió todo quiénes somos nosotros, nuestra manera de pensar, la perspectiva de la vida y todo eso, Dios nos lo dio a nosotros. All right, let's keep reading. Mira. Y todo eso quiere que tú y yo nos acordemos que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si Pablo decía así, si ahora nos gloriamos, la Biblia nos dice que el que se gloriase en Dios. Amén. En Dios. Porque ahora existen personas que de la manera que hablan o de la manera que se comportan, actúan como que si son ellos que por ello es que tienen grandes cosas. It's not because of you. No es por ti. Es porque Dios hizo algo en mí. No es porque yo yo toco un poquito la guitarra. Ay, me debo de sentir mejor que nadie. No, es que Dios es el que me permitió a mí entender un poquito las notas básicas de la música y saber cantar un poquito. Pero a Dios la gloria. Amén. Ok, let's keep reading. Vamos al 8. Amén. Que estamos atribulados. Mire el cambio. Él reconoce que la bendición de Dios reposa sobre nosotros. Ahora vamos al 8. Él dice este tesoro que está en barro, la excelencia. Porque cuando habla de Dios, Pablo usa palabras grandes para hablar. Es que el Dios que nosotros a veces nos limitamos para expresarnos bien de Dios, pero Pablo tenía la habilidad, siendo un hombre muy intelectual, usa palabras como esta que habla de la excelencia de Dios. Amén. Que Dios es tan bueno. Yo a veces digo, me limito a expresarme de Dios porque digo, no encuentro las palabras suficientes, sofisticadas para hablar de Dios. Pero Pablo, que tenía un vocabulario excelente, amén, hablaba de Dios de una manera que yo digo, él sabía describir a Dios de una manera tan bonita, amén. Mire, entonces él habla de la excelencia y de la bendición de Dios y que es un tesoro. Y en eso nos ayuda a entender los siguientes versos, porque es donde quiero que usted y yo nos enfoquemos. Que tenemos una bendición tan grande, que esa bendición que Dios ha puesto en nosotros es luz. Habla del poder de Dios, habla de la grandeza de Dios. Lo que tú y yo portamos, una bendición grandísima. Tiene que entender eso antes de ir a los siguientes versos, porque si no llegamos a entender eso, los siguientes versos son abrumador, amén. Nos van a empujar para abajo, pero cuando tú entiendes que Dios te ha dado un poder excelente, que es un tesoro, la bendición de Dios, el conocimiento del Evangelio es algo maravilloso, it's great. Entonces nosotros entendemos el 8, mire como esto, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados. El 9, perseguidos, mas no desesperados.
derribados pero no destruidos. En inglés hay una palabra que cuando leemos el 8 dice que estamos atribulados. El verso en inglés dice que estamos como apachurrados, que nos están aplastando de todos los lados, de arriba, de los lados, de abajo. Usted ha visto la presa, ¿verdad? Que cuando exprimen o el olivo o una uva, la exprimen. Eso en inglés dice we're pressed, de todo lado, all around. Quiere decir que te tienen como en una caja y de todos lados las paredes, el techo y el suelo se está acercando y te está haciendo como, te está apachurrando, te está aplastando con tal de que dejemos de existir. Pero en realidad todo eso permite que lo mejor salga de ti. Mire, el 8 dice que estamos atribulados en todo. Hay tribulación por todos lados. Pero no se te olvide que el verso anterior, el 7, nos dice, pero tenemos un tesoro. Amén. Y habla de una excelencia del poder. Cuando tú te sientes que estamos atribulados por todo, o sea, por todos lados, podemos llegar a estar atribulados. Pero mire lo bueno que es esto, que nos dice este verso que dice que estamos atribulados. Mire, es que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Porque es el deseo de Dios, que aunque nosotros vivamos una vida que nos sentimos completamente atribulados por todo, no debemos de tener angustia. ¿Por qué? Porque es que mientras estamos pasando malos momentos, mientras vienen pruebas, mientras vienen luchas, de todos modos Dios, la Biblia nos dice que juntamente con todo lo que nos pasa a nosotros debemos de acordarnos primero que Él no nos da carga más de lo que podemos soportar. Y yo sé que a veces, como decía un predicador que a mí me gusta, dice, bueno, como que yo a veces le digo a Dios como que le toca a otro, ¿no? Pasa esta prueba, pero es que Dios desea que tú y yo nos demos de cuenta y que nos enfoquemos como los apóstoles. ¿Usted se acuerda? En el libro de los Hechos, habían algunos apóstoles que cuando vino la persecución, la iglesia primitiva, habían algunos que decían que se gozaban después del sufrimiento y después de haber recibido los castigos, porque ellos decían, ellos eran dignos de haber sufrido por el evangelio. Usted mira eso, que parece una locura que uno diga, pero ¿quién en su sentido, en su juicio cabal va a decir, esto es una bendición para mí sufrir? Pero no era sufrir por cualquier cosa. Ellos dicen, y estaban gozosos porque habían sido escogidos o elegidos como dignos de sufrir por el evangelio. Eso es un cambio de mentalidad. Porque en lo humano eso no viene. Lo primero que viene a mí, si Dios no lo quiere, si algo malo me sucede a mí, lo primero que uno piensa y que a veces los otros piensan de ti, ¿qué hizo mal para merecer eso? Pero en realidad no es que lo malo. Cuando tú y yo vivimos una vida sabiendo que hay un tesoro, un excelente tesoro, amén, una gloria sobre nosotros, que portamos de una gloria y que Dios ha bendecido tu vida, tú dices, es que tienen que venir, estamos atribulados por todos lados, amén. Estamos completamente por todos lados. Miren lo que dice el verso 9, dice que estamos atribulados en todo, por todos lados, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, porque no es la voluntad de Dios. Si la Biblia nos dice, mire, las pruebas y las luchas vienen. ¿Se acuerdan que cuando Jesús dio la explicación de los 2 cimientos, dijo, el que escucha mis palabras y las hace, porque esa es la clave, el que escucha estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la arena. Y dice, y vinieron ríos, y vino la lluvia, y vino el viento, y pegó contra aquella casa con gran ímpetu, pero no caía. ¿Por qué? Porque estaba sobre la roca. Y el otro dice, el que escucha estas palabras y no las hace, lo comparará a un hombre necio, amén, que edificó su casa sobre la arena, y vinieron los ríos, y vino la lluvia, y sopló el viento, y grande fue su ruina. Entonces todos nosotros, sea bueno, necio o inteligente, le van a venir difíciles las cosas. Pero cuando usted está confiando en Dios, porque está escuchó la voluntad de Dios,
escuchó la palabra de Dios y la está haciendo, usted dice, bueno, es que a todos nos van a llegar pruebas, pero el creyente, cuando le llega la prueba, cuando le llegan los momentos difíciles, las persecuciones, las tribulaciones de este mundo, los sinsabores, está confiado en Dios. It's a whole different story. Mire lo que dice, es una historia completamente diferente. Dice, perseguido, mas no desamparado. No estamos desamparados porque Dios siempre está con nosotros. Dios ya sabía desde un principio que nosotros nos venían muchas pruebas, amén. Dice, derribados, mas no destruidos. Amén. Derribados, mas no destruidos. Si hay alguien que podía hablar continuamente de lo que era, que le venían muchas pruebas, era el apóstol Pablo. ¿Y qué diremos de nuestro Maestro Señor Jesús? ¿Y qué diremos de tantos otros apóstoles? Que cuando querían hacer cosas buenas, el mundo desafortunadamente y de la manera que vivían, había muchas cosas que parecían que estaban en contra. Bueno, no es diferente. Yo no quiero solamente hablar del apóstol Pablo y los apóstoles sin hablar de nosotros, porque hay quienes de nosotros sufrimos mucho. Pero eso nos ayuda a recordar que no es nuestra morada eterna. Y mientras estamos aquí, aunque sufrimos, le damos gloria a Dios, que aunque estamos atribulados, aunque pasamos todo lo que decía el apóstol Pablo, que aunque estamos atribulados, mas no debemos de estar angustiados. Porque lo que sabemos anterior, que el tesoro que Él nos da y la excelencia de su poder está dentro de nosotros, y eso nos va a ayudar a seguir hacia adelante. Sos cristiano que me está escuchando, o el que quiere convertirse, le estoy diciendo que con Dios, venga lo que venga, nosotros siempre estamos a flote. El tiempo se nos terminó y este es todo mi consejo para el día de hoy. No es mi consejo, viene de la palabra de Dios, amén. Y no es la verdad porque yo lo digo, pero yo lo digo porque es la verdad. Me gusta esa frase, que desde lo aprendí, es verdad, es cierto, la palabra de Dios es excelente. Bien, bueno, vamos dándole gracias a Dios en este día. Es mi deseo que Dios me los bendiga en gran manera. Quiero que usted, vamos juntos a orar por las necesidades, porque sé que en medio del pueblo, aunque leímos la palabra de Dios, hay personas que se sienten enfermas o que están pasando un momento de enfermedad y se pueden sentir angustiados, se pueden sentir derribados, porque quien nos ha venido los momentos difíciles, una pérdida de un ser querido, o un abandono, o una traición, amén. Hay muchas cosas que nos entristecen a nosotros, pero lo bueno es que Dios te quiere decir que Él está pendiente de todas tus necesidades. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te queremos dar por tu buena palabra, porque a tiempo yo sé que tú llegas, y mientras el enemigo puede tener nuestro entendimiento cegado, especialmente a los que no te sirven, y quiere que nosotros nos desviemos nuestra mirada y nos desviemos de tus caminos, nosotros confiamos en tu palabra que viene a traer luz a nuestra vida y a recordarnos de que tú estás con nosotros, de que tú a nosotros nos diste un tesoro y que la excelencia del poder tuyo está sobre nosotros y en nosotros. Bendícenos, que no nos desesperemos, sino que aprendamos todos los días a confiar en ti. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amén. Vamos a cantar y después tengo un anuncio importante. Amén. Oh, hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús, el Salvador. Y ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús, el Salvador. Oh, hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús, el Salvador. Y ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús, el Salvador.
Amén. Que Dios me los bendiga a todos. Amén. Bien. Quiero que usted me ayude a orar, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra convención en la República de México este próximo fin de semana y oramos para que todos los que van viajando para allá, Dios los guarde y los cuide, ¿verdad? Es nuestra convención de las asambleas de Iglesia Pentecostal de Jesucristo, sea de que usted sea del movimiento o no, de nuestro concilio, pero somos una familia en Cristo y queremos que esa actividad allá sea de mucha bendición. Amén. Y le pedimos a todos, ¿verdad?, que mantengamos a nuestro presidente, que está todavía en recuperación, en su terapia, y que Dios bendiga en gran manera a todo el equipo de Teleantorcha, porque aquí estamos, hoy yo, ¿verdad? Hoy estoy yo, pero todos los días hay un ministro compartiendo la palabra de Dios y esperamos que esto sea de bendición todo los que comparten la palabra de Dios. Acuérdense que mientras estamos aquí hay que disfrutar la vida, porque Dios a nosotros nos ha dado un tesoro grande y la excelencia del poder de Dios reposa sobre nosotros y en nosotros. Dios bendiga a todos los de Teleantorcha. Aquí estamos todos los martes bajo el tema ¿qué dice la Escritura? Un saludo especial para todos los que se conectaron y apoyaron, compartieron este video. Gracias a todos, ¿verdad? Manténganos en oración, que Dios permita que el martes que viene podamos nosotros también compartir la palabra de Dios. Nos vemos el martes que viene. Que Dios me los bendiga. Para adelante, pueblo de Dios. God bless you. Amen.